Desde este momento, Haciendo Camino al Andar, un encuentro para transitar la vida juntos. Muy buenas noches. Un gusto como siempre estar junto a ustedes. Un día más de nuestra vida, haciendo camino al andar. En presente, sí, estamos haciendo camino, sin volver la vista atrás, mirando adelante como si fuera hoy, mirando el futuro como si lo tuviéramos en nuestras manos, sabiendo dónde vamos, sabiendo dónde queremos estar. Pero no lo estamos mirando dentro de, lo estamos mirando ahora, lo estamos viviendo ahora. Vamos a hacer un pequeño repaso, porque estamos hablando de la ley de mentalismo. Me llegaron muchísimos mensajes a través de los celulares, de la radio, el que nosotros atendemos en mi domicilio. Y hoy los vamos a poner al aire porque creo que lo más lindo es hacer una charla, como a mí me gusta decir, donde ustedes y yo nos comunicamos, hacen preguntas. Quiero pasarles el teléfono de la radio, el WhatsApp, a través del cual ustedes pueden enviar un mensaje, hacer una pregunta. Es el 099 80 82 69. 099 80 82 69. El mío particular por consultas 095 80 78 71. Perdón, 098 556 740. Cometí un error. Y estuvimos hablando, vamos a hacer una aclaración, del consciente y el inconsciente. ¿Y cómo funciona el inconsciente? Lo tuvimos aquellos que se dieron cuenta, la charla del miércoles pasado, cuando mencioné el nombre de la radio, y por supuesto nombré la radio que durante 5 años estuve, y hace 4 o 5 años ya. ¿Cómo queda grabado? Nosotros nos comunicamos a través de CX40 Radio Fénix, una excelente radio donde nos están apoyando constantemente desde los controles. Luis, sus compañeros, a quien les damos gracias desde ya. Y vamos a empezar entonces a hablar de la ley de mentalismo, como su propio nombre lo dice. Hablar de la ley de mentalismo es hablar de la primera de las leyes universales. Hay 7 leyes, pero esta es la madre, la primogénita, la que contiene a las otras 6. La ley de mentalismo, como su palabra lo dice, habla de la mente. Habla de una mente universal. Cuando nosotros hablamos de mente, estamos hablando de lo que es la sabiduría, la inteligencia. Estamos hablando, para nosotros humanos, de lo que es el razonamiento, de lo que son los pensamientos, de cómo se expresa esa mente universal a través de nuestro cerebro. El cerebro es el órgano que utiliza esta mente universal para la altura del ser humano, el lugar que está ocupando en este planeta, lo utiliza para expresarse a sí misma. Por supuesto, tiene todas las características de la mente universal, pero nuestra mente particular, individual, el poder, la inteligencia que tiene, los pensamientos que expresa, están a la altura de este planeta en el que vivimos. Pero, simultáneamente, tenemos mucha semejanza con la ley de pensamiento cuando la aplicamos en nuestra vida, en nuestro día a día. Nosotros también creamos. Y lo peor es que no nos damos cuenta que estamos creando. Los grandes autores universales que hablaron sobre lo que es el pensamiento, sobre lo que es la inteligencia universal, sobre lo que es la Matrix del universo, sobre lo que es esa concepción inmaculada de la cual habló el cristianismo, de lo que es el Dios, de lo que es el Padre, de lo que es la divina presencia, la divina providencia, el yo soy. Son todos diferentes términos,
donde esos grandes pensadores universales lograron comprender y hacerse uno con ello el principio, que es el principio de que todo es vida. La vida es esa conciencia universal y se está expresando continuamente en el universo mismo y a través de cada uno de nosotros. Cada pensamiento que nosotros forjemos, cada pensamiento que emitimos al exterior, es una onda vibratoria cargada de información que pertenece al cerebro nuestro, al cerebro humano, y que una vez que sale a través de nuestra boca, o sin emitir palabras, es una vibración que se expresa en esa conciencia universal, en ese principio universal, en esa esencia universal. Y este principio, esa esencia, esa conciencia universal, le hace caso. Le hace un caso absoluto, como si fuera un esclavo que está a nuestro servicio. Los que me conocen saben que me gusta hablar con palabras bien sencillas, porque el que domina un vocabulario excelente lo entiende, y el que no está acostumbrado a usar ese vocabulario me entiende también. Por eso hablo en forma sencilla. Los pensamientos tienen vida, dice esta ley, y donde tú fijes tu atención, en eso te conviertes. Pero hay un drama. Lo podemos hacer consciente o inconscientemente. El que no conoce esta ley no toma conciencia plena de que cada uno de sus pensamientos, buenos o de los otros, van a tomar imagen en esa realidad en la cual vivimos y se van a convertir en nuestros pesares o en nuestros momentos excelentes. Porque al principio solo existía la conciencia, no condicionada del ser. Porque nosotros pertenecemos a esa conciencia, pero somos esa conciencia. El famoso Padre del cual hablaba Jesús, el Padre bueno, decía él, el que lo escuchaba siempre. Jesús, ese gran maestro que pisó esta tierra, ese ser humano hace 2000 años, vino a enseñar esto. Más aún, los que caminaron con él en las tierras de Palestina, en las tierras de Oriente. Porque en realidad él no escribió nada, lo que escribieron fueron los que estuvieron con él. 25 años después comenzó Pablo con las epístolas, 50, 60, 70 años los evangelios. Y los evangelios que dejaron llegar a nosotros, porque no fueron todos. Los que analizamos también los evangelios apócrifos, sabemos perfectamente que hay una enseñanza similar, pero no igual en ellos. Saben que cuando yo hablo de ese gran maestro que fue Jesús, estoy hablando de un ser humano para mí, con una conciencia muy elevada. Pero como les digo, simplemente lo que yo busco ahí es una enseñanza que viene oculta en la Biblia. Una Biblia que nos está hablando constantemente de cómo funciona nuestra mente terrenal y cómo nosotros podemos crear a través de ella. Por supuesto, un libro que tiene 2500, 3000 años en su principio, tiene verdades ocultas, verdades disfrazadas. Me viene a la mente cuando hablo de la ley de pensamiento, de sentimientos. Pensamientos y sentimientos que pertenecen a esa gran ley, la ley universal del mentalismo. Cada uno de nuestros sentimientos no existe por el mismo, sino que es a causa de una reacción que se produce a través del cerebro humano, el cual a su vez produce sustancias que son las que dan a luz los sentimientos. Esa combinación. Pero si no hubiera pensamientos, no habría sentimientos. Por eso les digo que esa mente del universo en nosotros toma vida. Y la vida se expresa en nuestra manera de ser,
en nuestra manera de actuar, en todo lo que estamos logrando en la vida y lo que no logramos también. Muchas veces fuimos tras algo y no lo logramos. Muchas veces quise hacer algo y no pude. Y ahí es cuando saben perfectamente los que consultan conmigo que vamos al fondo de la causa, al nexo causal, para lograr entender por qué no me están saliendo las cosas. Y puede ser algo que pasó hace un año, 10 años, 20 años, y quizás si tenga 64, 65 años puede haber pasado 62, 63 años atrás. Una vez que nosotros encontramos ese nexo causal, la ley de mentalismo comenzamos nosotros a dominarla. Porque entonces me doy cuenta que a través de mi mente soy yo el que me estoy cortando el camino para seguir adelante, para obtener lo que deseo. Y por más que lo deseo, si yo inconscientemente lo niego, no voy a lograr hacerme uno con eso. Les conté que nosotros funcionamos en una parte conscientes y una parte inconscientes. La parte consciente es con la que vivimos en la realidad de la tercera dimensión. La parte inconsciente es donde guardamos, es el disco duro de una computadora, la cual fue hecha a imagen y semejanza del ser humano. La computadora tiene sus programas. Si mi computadora no tiene un programa para traducir el idioma francés, por más que tú me lo pidas, yo no lo voy a poder hacer. Y el hombre, si no tiene un programa adecuado para lograr algo en la vida, tampoco lo va a poder hacer. Y si tiene un programa que está negando lo que quiere, ese programa prima, pero ese programa está en el inconsciente. Él, como me sucedió el otro día, porque los ejemplos están a la orden del día, cuando quise nombrar Radio Fénix, nombré otra radio. Porque tengo guardado en mi disco duro, y lo repetí durante mucho tiempo, el nombre de otra emisora. Y en vez de decir Radio Fénix, CX40, nombré otra. Ahí tienen el ejemplo claro cómo funcionamos. Y a veces nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Y si a mí no me lo dicen, que mi señora me lo dijo Pedro, yo hasta hoy no me hubiera dado cuenta que no nombré a Radio Fénix. Pero eso no se aplica solo, esto fue un ejemplo. Los ejemplos es como que lo mandara a la conciencia del universo. Tan sencillos, para que lo entienda cada uno de los que me está escuchando. Porque mi tarea, la que yo tomé a cargo en mi vida, es transmitirle a ustedes cómo funcionamos a través de la ley de mentalismo en la tercera dimensión. Y si a mí me da resultado, a ustedes les va a dar resultado. Simplemente escuchen. Creo que quedó bastante claro, pues entonces vamos a la comunicación que nos han enviado, a los mensajes, a escucharlos y si hay que contestar algo lo hacemos. Buenas noches. Buenas noches a ti, Alfredo. Buenas noches a toda la audiencia que escucha este programa, tu programa, Alfredo. Felicitarte por este logro que estás iniciando y que tengas los mejores éxitos. Me presento, yo soy Manuel y así no lo hago tan largo, no me explayo en el audio. Quería decirles o decirte con la claridad y la sencillez que transmitís en cada clase que tuvimos contigo, la enseñanza, con esa claridad que uno
puede entender sin tener un estudio previo, sin tener nada, lo entendés como hablamos comúnmente los uruguayos, la gente de afuera, porque sí, yo soy de afuera. Y como tú dijiste el otro día, hay algo que quiero preguntarte para que te explayes. Yo más o menos lo sé, porque en tus clases tú lo has explicado. Hablaste de un primo tuyo que tenía un cartel cuando entrabas en la casa. Mi pregunta es, si podés explicar algo más sobre la conciencia universal. Y bueno, y la dejo por acá y agradecerte por darme estos minutos para poder hablarte y pedirte que hables sobre algo que creo que es muy importante que lo tengamos todos en cuenta. Explica un poco más eso, porque creo que el programa anterior no te dio tanto como para explayarte bien sobre eso. Bueno, creo que haya quedado clara la pregunta cuál fue. Y bueno, un abrazo grande y ojalá en un corto y mediano plazo se reanuden de vuelta las clases, ¿no? Porque uno las extraña, esas clases. Extraña esas charlas. Yo sé que no te gusta que te digan maestro, pero capaz que te podemos llamar hermano mayor, ¿no? Bueno, un abrazo grande, Alfredo, y bueno, buenas noches. Muchas gracias. Conozco de quién viene este pedido, es Manuel, y me conocen muy bien. Lo de maestro está de más. Todo lo que a mí me puedan decir está de más. Simplemente comunico lo que me llega, lo que logro entender a través de mi conciencia, los mensajes que recibo no sé de dónde. Como por ejemplo sucede cuando estoy dando la clase y me preguntan algo que no sé, y la respuesta viene sola. ¿De dónde viene? No me interesa. Sé que llega y es clara para quien la tiene que recibir. Voy a ser conciso porque lo que me estás preguntando, Manuel, y no soy hermano mayor, soy tu primo mayor. Primo mayor sí, porque vos sos menor. Sí, tenés ese cartel. El cartel que indica cómo la conciencia humana crea los acontecimientos de la vida diaria. Esto lo vamos a explicar en 2, 3 programas seguidos, pero quiero decir hoy, por ejemplo, que el nombre, Yahvé, Jesús, Jehová, todos tienen el mismo principio, el Yod He Vav. Son 3 palabras del idioma hebreo. El Yod es una semilla, el He es una ventana, el Vav es un clavo. Y cuando analizamos esos nombres, sabemos que por qué son 4 letras, porque en el idioma hebreo no existen las vocales cuando uno escribe. Y a su vez cada una de esas letras tiene un número, lo cual representa algo. La forma de crear es a través de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es lo que existió siempre. Si querés, llámalo Dios. Llámalo como tú quieras, pero indica eso. El Dios del universo. Eso que existe sin existir. Eso que crea y se crea a sí mismo. Y esa conciencia, ese yot, esa mano, esa semilla, no estaba condicionada por nada en un momento determinado de la existencia. Era una concepción inmaculada, sin manchas, sin forma, sin aún darse cuenta de lo que era.
Y un día, eso toma conciencia de quién era. Al tomar conciencia, se transforma en algo que crea vida. Esa semilla, esa mano, esa conciencia no condicionada, se condiciona a sí mismo, se autodescubre y comienza a experimentar su creación de ella misma. No tenía de dónde crear. Crea de ella misma, por eso se habla de la ley de mentalismo. Porque esa mente del universo se desdobla a sí misma en todo lo que fue creando y en cuanto universo existe, en cuanta forma existe. Se transforma en energía y a través de la energía es manipulada también por el ser humano cuando descubre la composición atómica de la energía, cuando descubre el átomo, los protones, los neutrones, los fotones. Cuando va descubriendo y analizando cómo funciona la energía, él comienza a crear también. Todo lo que es la electrónica parte del descubrimiento de los átomos, de la energía. O sea, se convierte en el Dios creador de la tercera dimensión, ya lo estaba haciendo. Cuando cazaba, cuando habitaba, cuando construía sus casas, cuando construía sus muebles. Ya era un creador. Y cada vez es un creador con mayor conciencia, es decir, con inteligencia. Ese Yod, cuando toma conciencia, se desdobla, se crea a sí mismo, se hace ser humano. Y a través del ser humano esa conciencia también llega vacía a la tercera dimensión. Nosotros nacemos con un cuerpo mental vacío. Sabe que existe, pero está vacío de información. Ahí tomamos conciencia de nosotros mismos cuando nacemos. Y a medida que pasa el tiempo nos vamos dando cuenta de todo lo que está a nuestro alrededor. Nos alimentamos a través de los 5 sentidos. Esa es la ventana, la segunda letra, el G. Y una vez que me doy cuenta, lo llevo a mi interior, lo junto a mi conciencia, estoy grabando mi conciencia inmaculada, el Yod. Estoy uniendo, por eso la tercera letra es el Bau, es el clavo que une lo que estoy recibiendo del exterior, procesándolo y haciéndolo uno en mi conciencia inmaculada, que ya no es más inmaculada. Ya comenzamos, como hacemos con las computadoras, a grabar los programas. Y la cuarta letra, una vez que tenemos todos los programas formados a través de la información que recibimos de afuera, como yo les contaba, por lo que aprendemos, por la cultura en que nacimos, el país en que nos tocó vivir, lo que fuimos de chiquito, mamando de la educación que nos tocó llevar adelante. No es lo mismo una escuela laica en Uruguay que una escuela católica, no es lo mismo una escuela laica privada a una escuela laica pública, todo tiene diferencia. No es lo mismo nacer en un hogar cristiano que en un hogar ateo. Recibimos esa información, la progresamos, la analizamos, a veces sin tomar conciencia, y la llevamos a nuestra conciencia incondicionada, condicionándola a lo que va a suceder después. Unimos todo eso, eso es el Bau, y luego esa otra letra, que es otra G, otra ventana, a través de ella volcamos hacia el exterior todo lo que nosotros fuimos condicionando en esa conciencia y creamos nuestra realidad. Sé que me podés preguntar, pero yo no creé mi realidad cuando nací, por supuesto que no. Llegaste a una realidad preexistente, la de tus padres, la de tus vecinos, la de tu país, pero ahí te comenzás a condicionar. Lo más triste para el ser humano es seguir siempre condicionado. Yo sé que capaz que no se libera jamás de alguna de esas condiciones que se escribieron a fuego en el inconsciente de cada uno de nosotros, pero vamos a trabajar para sacarlas. Y el trabajo que yo hago en mi consultorio, todos lo saben, es trabajar en eso causal, ayudado, claro, por imágenes que van llegando y yo se las voy transmitiendo. Futuros hay innumerables, pero cuando a mí me muestran uno, es lo tuyo.
los que lo hicieron, y sé que en este momento me están escuchando, lo van logrando y lo están logrando. Y entre ellos tú, Camila, que me estás escuchando con tu compañero. Tú hoy estás, como a mí me gustaba decirte un día, ¿no te gustan las tablas? Y hoy estás en el teatro. Excelente, artista y directora. Como ella, cantidad de ejemplos. Creo que ahí quedó, por ahora, cómo vamos creando nuestra vida. En este momento vamos a hacer un breve descanso para luego seguir recibiendo preguntas o comentarios de ustedes. Nos encontramos dentro de unos momentos. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien